sur, desde el mar hasta el sol, llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Hoy, sábado 2 de mayo. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompañan a la conducción del programa Marta Liliana Puentes y Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que todos los sábados nos pueden sintonizar en Facebook Live en Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en X, @encuentrospedac, @renovacionmag. Bueno, nuevamente muy buenos días en la emisión número 463 de Encuentros Pedagógicos. Saludamos a todos los que nos están siguiendo. Bueno, una fecha muy especial, puesto que estamos hoy mayo, un mes significativo para nosotros los trabajadores y también para la sociedad. Paula, muy buenos días. Bueno, Paulita, vamos a iniciar con Encuentro con los Trabajadores. El 1 de mayo, Constituyente Primario se manifestó. Es importante resaltar la gran asistencia de los ciudadanos en las diferentes partes del país, en donde decimos todos sí a la consulta popular. Entonces invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, Fabio, muy buenos días. Un saludo para todos los maestros y las maestras del Distrito Capital y toda la demás audiencia a nivel nacional. Cordial saludo a Encuentros Pedagógicos, a toda su audiencia. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues queremos hacer fundamentalmente dos comentarios en esta oportunidad. El primero tiene que ver con el acuerdo que se ha logrado en la Mesa Nacional Estatal. Mesa Nacional Estatal que empezó con la discusión del incremento del salario de los empleados públicos para el 2025 y 2026. Después de 5 sesiones en las cuales se discutieron los problemas que tiene la administración del gobierno de Gustavo Petro en materia presupuestal y fiscal, derivado fundamentalmente del acorralamiento y del bloqueo institucional que le ha hecho el Senado al gobierno de Gustavo Petro, en el cual obviamente ni aprobó la ley de presupuesto, ni aprobó la ley de financiamiento el año pasado, con el cual tiene un déficit importante y significativo las finanzas del Estado. A pesar de todo eso, las centrales sindicales, especialmente la CUT, la CGT y la CTC y sus federaciones de empleados públicos, insistieron obviamente que no podía ser el mecanismo por el cual se le negara a los trabajadores la posibilidad de un buen incremento salarial. Después de los tires y aflojes respectivos, llegamos a un acuerdo en el cual un acuerdo entre la bancada del gobierno y la bancada sindical, en el cual
para este primer año 2025 el incremento será de 5,2 de la inflación más 1,8, es decir, 7 puntos de aumento salarial en este año, pagaderos con retroactividad al 1 de enero. Y segundo, para el segundo año, el incremento salarial será del IPC de este año a 31 de diciembre de 2025 más 1,9 puntos. Es el incremento salarial más alto que se ha logrado en las 7 negociaciones que hemos tenido los empleados públicos y que han tenido las centrales sindicales con estos gobiernos, con los gobiernos de Sánchez Duque y ahora con el de Gustavo Petro. El de Gustavo Petro es el más alto de todos. El año pasado fue de 1,5 para el 2023 y de 1,6 para el 2024, cuando en los gobiernos de Duque solamente el promedio fue de 1,32 y en los gobiernos de Santos fue escasamente de 1%. Aquí tenemos ya incrementos de prácticamente promedio de 1,7 puntos más de la inflación, y esto hace ver exactamente la actitud con la cual el gobierno ha aceptado las peticiones de los trabajadores, pero además de la exigencia que hemos venido haciendo nosotros de recuperar derechos y de una larga deuda social que los gobiernos neoliberales y empresariales siempre tuvieron con los trabajadores. Y el otro punto significativo es que el 1 de mayo, en una extraordinaria movilización social nacional, no solamente en Bogotá, en cerca de 500 municipios hubo expresiones de respaldo a la consulta popular que presentó el presidente Gustavo Petro con 12 puntos. Esta consulta popular se debe fundamentalmente al bloqueo institucional que le ha hecho el Senado de la República, en la Comisión Séptima del Senado, a la reforma laboral. Comentemos por lo menos por hoy los primeros 4 puntos de esa consulta popular. La primera es si la jornada es de 8 horas y debe ser máximo, la jornada diurna debe ser máximo hasta las 6 de la tarde. Esa es la primera pregunta, hay que contestar sí. La segunda pregunta es si hay que pagar los dominicales y festivos en un 100%, en un sobreprecio del 100% a la jornada ordinaria. Hay que contestar también sí. La tercera es si hay que darle subsidios a las MIPYMES, a las subpymes y a las asociaciones de la economía popular, a la forma asociativa de la economía popular, para que evidentemente se puedan mantener y se mantenga el tejido empresarial respectivo. A esa pregunta hay que contestar sí también. Y la cuarta tiene que ver con si estamos de acuerdo o no con que se den las licencias para asistir a las citas médicas y se le den licencias también a las mujeres en sus ciclos menstruales incapacitantes. A esa pregunta también hay que contestar sí. Estas hacen parte, todas ellas, de lo que contenía la reforma laboral y que, repito, fue fundida por el gobierno y que aspira el presidente de la República y obviamente todas las clases populares a que sean recuperadas por la vía de la consulta popular. Consulta popular que a todas las 12 preguntas le diremos sí, pero a estas 4 que son obvias, que se explican casi por sí solas, pero que evidentemente hacen parte de recuperar derechos, debemos contestar sí. Un saludo cordial desde la Central Unitaria de Trabajadores y a Encuentros Pedagógicos, un cordial saludo. Bien, Martica, yo quiero, pues, de acuerdo a lo que ha planteado Fabio allí, pues también como hacer las recomendaciones pertinentes, porque me parece muy importante que ahora, después de este grandioso 1 de mayo en que los trabajadores y las trabajadoras se manifestaron masivamente en el respaldo precisamente de esta consulta popular. Es una respuesta al Senado de la República que 7 senadores la habían negado, ¿no? Es importante que nosotros empecemos a mirar qué es lo que nosotros vamos a votar en esa consulta popular y que luego, como dice Fabio, pues hay unas preguntas que son muy lógicas, pues que aparentemente no necesitan explicación, pero que sí es necesario hacerles claridad y que nosotros empecemos a hacer la pedagogía porque hemos visto cómo a través de los medios de comunicación, algunos de esos que tienen las grandes empresas de monopolio, empiezan a hablar de que incluso en algunos púlpitos, como lo va a decir ahora en la nota del director, desde esos evangelizadores
dicen que pedir aumento salarial hasta es pecado. Imagínate. Entonces, esa Oye, Fabio, primera pregunta es muy clave, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Esa pregunta es muy importante porque acordémonos nosotros que el presidente Uribe fue el que dijo que nosotros éramos unos perezosos y que deberíamos trabajar más y que la jornada de trabajo debería ser hasta las 10, 11, 12 de la noche y quitó pues las horas nocturnas. Entonces, aquí se trata de que nosotros le digamos a la gente, a los trabajadores que se acuerden de eso, ¿sí? Aquí lo que trata es que las horas que son de día, de 6 a 6 de la tarde, usted puede empezar a las 6 de la mañana y terminar sus 8 horas de trabajo fácilmente a las 2 de la tarde e irse a descansar. sí. O empezar a las 9, 8 de la mañana y terminar su jornada a las 4 o 5 de la tarde y son diurnas. Pero ¿qué pasa entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, que es las horas que Uribe nos quitó? ¿Sí? El recargo nocturno. Entonces hay que recuperar el recargo nocturno porque nosotros sabemos todo lo que eso significa un trabajo nocturno. Si uno se pone a mirar los señores que nos prestan el servicio donde hacen la celaduría, incluso en los colegios, ese frío que hacen los colegios en esas puertas, o sea, eso enferma a los trabajadores. O sea, ¿cómo no les van a tener un reconocimiento por esa labor y ese detrimento de su salud? Entonces, se trata de eso, de recuperarles esa salud para el bienestar de los trabajadores. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a tener en cuenta por qué es que se pide ese recargo en las horas nocturnas. Y lo mismo el día de descanso, o sea, el día que nosotros le dedicamos a la familia, a los festivos, que se paguen el 100%, es que uno está sacrificando, cuando uno está trabajando un sábado, un domingo, está sacrificando el bienestar de la familia. Cuando se trata es que nosotros estamos trabajando es precisamente para darle bienestar a nuestros hijos, a nuestra familia, estar bien, poder salir a disfrutar con ellos, muchas cosas que pueden hacer con la familia, porque en estos tiempos de carencia afectiva, sobre todo después de la pandemia, pues es muy importante el de partir de la familia. Y si yo voy a sacrificar eso, pues por lo menos que esté bien remunerado, para poder después resarcir ese parte de afectos que uno comparte con la familia. Entonces quería hacer como esos dos primeros recorderis de lo que son las preguntas para la consulta popular, y que todos debemos empezar a trabajar alrededor de eso. Entonces vamos a seguir en este programa hablando de esas preguntas para darle claridad de dónde salen y por qué son necesarias las preguntas. O sea, son tan sencillas que uno no entiende por qué 7 senadores se atribuyeron ese bienestar. ¿Sí? Sí. Entonces es necesario dar claridad y hay que denunciar a esos 7 senadores del Centro Democrático, de Mira, del Partido Liberal, de Maíz, de ASI, todos aquellos que se conglomeraron para negarle a los trabajadores eso tan sencillo, por ejemplo, ¿sí? Eso es sencillo, las horas nocturnas, los dominicales. No entiende cómo personas que se dicen cristianas le nieguen a los trabajadores un tricito de bienestar. Desafortunadamente. Cuando lee la Biblia, Jesús decía hay que repartir el pan, hay que compartir, hay que darle de beber al sediento, hay que darle de comer al hambriento, y aquí estos señores diciéndose cristianos negándole el pan a los trabajadores. Dios mío, ¿dónde estamos? Bueno, Martica, seguimos con el programa. También, pues también resaltar, sí, es importante lo que tú dices, empezar a hacer pedagogía acerca de los puntos que pues se van a votar, ¿no? Y lo otro también, pues es muy importante la licencia que se le debe dar al trabajador para que asista a los servicios médicos, y lo mismo el tiempo que se le debe dar a las madres maternas, ¿sí? Entonces, esto toca resaltarlo y tener en cuenta que no es la reforma pequeñita laboral, que ahora sí se preocupan los del Partido Liberal, ¿cierto? Diciendo que nosotros sí lo vamos a acomodar, pero va a ser una reforma demasiado simple, pero a gusto de ellos, porque eso también se está discutiendo en las calles y también toca hacer pedagogía en eso. También, Jairo, resaltar pues el aumento que hubo para nosotros los empleados públicos, ¿cierto? Y decía Fabio Arias que este año fue un aumento muy significativo,
a comparación de los años anteriores. Él dijo que han habido 7 negociaciones para el aumento del salario de los empleados públicos y que este año fue el aumento más alto. Entonces, así también... es, Martica, y eso, a eso que antes se negaban, ¿no? Los que antes ostentaban el poder de negarle un buen aumento a los trabajadores. Y eso en los significados y las discusiones que se han dado, precisamente es necesario que haya movimiento de la economía para que la economía crezca. Pues, ¿cómo va a crecer? Pues va a crecer así, aumentando salario, porque la gente va a tener cómo comprar, va a poder hacer mercado, va a poderle cambiar de zapatos a los hijos, una mudita más de ropa. Se trata de eso, y ahí la economía empieza a moverse, y ya por lo menos hay algunos indicios de que el Banco de la República está tratando, les va a tocar aceptar a regañadientas, como lo hizo ya, de bajar un poco las tasas de interés, un poquito, pero eso es significativo, y eso, así sea poquito, pero le está dando la razón a que lo que se está haciendo desde el gobierno del cambio, de Gustavo Petro, sí va por buen camino, e internacionalmente se reconoce en todos los espacios donde se dan los debates económicos de cómo va creciendo la economía en Colombia. Es una razón de más, pero acá, porque es Petro, entonces vamos a trancarle todo y a los demás nos ponen a aguantar hambre. Pues tocó salir a las calles y tocará seguir saliendo a las calles a defender estas reformas. Sí. Martica, continuamos entonces. Otra cosa que voy a decirle a todos los que nos están escuchando, que también nos pueden sintonizar por TikTok. El programa también se va a evidenciar por TikTok, y nos podemos entonces, la dirección es miguel.pardo.fecoe. Listo, todos invitados también a integrarse por Facebook Live, por YouTube y TikTok. Bienvenidos nuevamente a nuestras transmisiones. Martica, sí, continuamos. Bueno, Jairo, gracias. Gracias por la información. Bueno, seguimos con nota del director. No funcionaron las estrategias de engaño a los trabajadores para la consulta popular. Invitamos nuevamente a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Nota del director. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live y YouTube de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy, la nota del director se intitula: No funcionaron las estrategias de engaño a los trabajadores para la consulta popular. La corrupción, con todas las estrategias de engaño a la clase trabajadora, se quedó con su bulto de mentiras expuesto al mundo. Los medios de comunicación al servicio de la corrupción, la estafa, la mafia, que son los grandes aportantes al fascismo de la oligarquía colombiana, no pudieron engañar al pueblo colombiano, convocado el 1 de mayo, para erradicar el plebiscito que pretende rescatar lo que han negado los senadores representantes de ese flagelo corrupto, que se han robado el presupuesto que debe ser destinado a la salud, a la educación, a la pensión de los viejitos empobrecidos con los salarios miserables que impartían aquellos representantes esclavistas, y que legislando pretenden seguir humillando a los trabajadores desde el Senado de la República, negando las mejoras en la reforma laboral, en la reforma a la salud, en la reforma a las pensiones, por las que el gobierno del cambio ha luchado desde el estallido social para que los pobres de este país puedan tener una vida digna. La multimillonaria marcha de los trabajadores del 1 de mayo fue la respuesta del pueblo colombiano de la indiamenta ante la humillación de 7 congresistas representantes de aquellos que por siglos han pisoteado a los campesinos, obreros asalariados, humillados por cientos de gobiernos liberales y conservadores que hoy en día andan amangualados en la corrupción: los Santos, los Pastrana, los Vargas Lleras, los Galán, los Valencia, los Cabal, los Gómez Hurtado, chupándose el presupuesto de la nación para agrandar sus riquezas, como lo hace Luis Carlos Sarmiento Angulo,
con las contrataciones que sus súbditos en el Congreso o en los ministerios les otorgan las contrataciones para hacer vías de sus fondos de pensión o sea, de sus bancos o empresas de vías que nunca se terminan, como la vía al Llano o la vía Bogotá-Girardot, que cada vez que quieren piden refinanciación porque es que no les alcanza la plata. Y así, año tras año, desagran los rubros del presupuesto que deberían invertirse en la salud de los trabajadores, en la educación, en la salud, en la alimentación de los niños y niñas, de las familias que están por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores han reaccionado a esa humillación de las clases oligárquicas y fascistas, que como se ha visto en las redes sociales, como desde los clubes de ricos y emisoras como Blue Radio acentúan y defienden este tipo de discriminación a los indígenas, a quienes desde el avasallamiento de la conquista les han quitado las tierras. Esa humillación a la indiamenta en la que estamos todos los asalariados se enmarca con la promulgación de la Ley 100 de Uribe Vélez, que formuló cambiar las pensiones por ahorro individual en fondos privados que se han usufructuado de los dineros de los trabajadores, ya que aquellos invierten arriesgando los ahorros de los trabajadores. Si pierden, pagan los trabajadores. Si ganan, solo para ellos, los dueños de los fondos ganan. Es otro ejemplo del tratamiento discriminatorio a los trabajadores. Sigue la tarea de educar a los trabajadores que han sido convencidos desde las tarimas evangelizadoras de que ganar un mejor salario es pecado. Dicen también otros fascistas que tener una pensión cuando se llegue a la vejez no es justo porque ya no trabaja, por lo tanto no se le debe dar una pensión, que los viejos solo consumen, son unos vagos que el Estado no los debe mantener, son un estorbo social. Hay que llevar a la realidad a esos trabajadores que viven como en el síndrome de Estocolmo, enamorados de su amo que los esclaviza, adorando a aquel que los explota, al amo, al patrón, que en muchos casos les pega o les da coscorrones por equivocarse o intentar ayudar a otros. ¿Se acuerdan de Vargas Lleras? Igual sucede hasta con la policía, que también son asalariados, que históricamente han defendido los intereses de los banqueros, finqueros, gamonales, ganaderos, corruptos de las alcaldías, de las gobernaciones. Los policías son otros que sufren de esa especie de síndrome de Estocolmo. Incluso el susto cuando en los requerimientos policiales les dicen: usted no sabe quién soy yo. Muchos policías, ante esa amenaza de que sea un corrupto de aquellos, responden: disculpe, patrón, siga. O como ocurrió en la Plaza de Bolívar, en una mujer policía sosteniéndole la sombrilla a la esposa del expresidente Duque, tratada como una esclava que abanica a su amo. Ese es el tratamiento a los colombianos que quieren restablecer cuando dice que van a recuperar el mando. A eso es lo que pretenden volver, a ese status quo se les restablezca y volver al poder esclavista para repartir las migajas a los trabajadores y quedarse con la plata del erario público. ¿Por qué para ellos el Estado? Porque para ellos solo el Estado está para que les dé la plata a las empresas privadas, y en eso es lo que debe ser la inversión, no en lo social, no en la salud, no en la educación. Pero el despertar de los colombianos ante tanta verdad se empieza a consolidar y se llegará hasta la aprobación de la consulta popular para hacer respetar los derechos de los trabajadores de los que se han burlado los 7 senadores. Respaldados por los fascistas del partido de Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático. Más temprano que tarde, el sueño de un país para que la justicia social sea una realidad está cerca y seguirá creciendo como la marcha del 1 de mayo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. A ti, director Jairo, gracias por contextualizarnos cada día más y por ser parte activa del programa Encuentros Pedagógicos. Bueno, seguimos con Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano.
Invita Informe Capital. fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. Buenos días, Andrés. Hola Marta, muy buenos días. Muy buenos Buenos días a días. todos los encuentros pedagógicos en este frío sábado, Sí, helado señor. sábado. Sí, muy, muy frío. Bueno, Andrés, es un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Bueno, acordémonos que Andrés Ballén es nuestro secretario general de la ADE. Bueno, Andrés, vamos a hablar de la actualidad del magisterio bogotano. ¿Qué nos tienes para contar? Claro que sí, Marta. Bueno, quiero comentar la más reciente que tiene que ver con la presencia, la discusión, la reunión que se llevó a cabo entre la ADE y la Secretaría de Educación para el seguimiento del Acuerdo Colectivo 2024-2026. En esta sesión, pues realmente corta por la amplitud de los temas y la cantidad de los temas, tratamos varios asuntos, pero pues no podíamos comenzar sin tratar el asunto de las garantías sindicales y las no represalias contra el magisterio por la participación en las actividades convocadas por la Central Unitaria, por la Federación Colombiana de Educadores, por la misma ADE, porque ha sido pública la postura de la organización sindical exigiéndole a la administración las no represalias. Esto frente a una cantidad de aseveraciones, de intimidaciones, de orientaciones a reportes para aplicar descuentos, con cosas hasta inventadas como eso del ausentismo parcial y demás. Tuvimos una discusión muy fuerte sobre el asunto, señalamos pues que la Secretaría se ha equivocado permanentemente y sobre todo de una manera muy grave con cosas como lo que aplicaron para, según ellos, mitigar el impacto de la ausencia de maestros en las aulas el 18 de marzo. Me refiero pues a suplantar a los maestros, suplantar a los directivos, docentes, particularmente rectores, con una cantidad de personas externas, desconocidas, ajenas a la escuela, que pasaron pues por encima de la función que le otorga la ley a los rectores y sobre todo pues suplantando a los maestros sin idoneidad y exponiendo a los niños y niñas. Más recientemente pues el 31 de marzo cuando se radicaron los pliegos y la presencia en las calles masiva, por cierto, de alrededor de 20.000 maestros el 24 de abril. Entonces, pues el pulso sigue abierto. La Secretaría no accedió a darle una salida a ese punto en el marco de ese seguimiento de acuerdos, porque es que además es un punto muy específico de los acuerdos, que es el punto 93, lo de las garantías sindicales, la posibilidad, el respeto por la participación del magisterio. Entonces nosotros pues, nos oponemos a esas medidas punitivas. ¿Y qué se acordó sobre eso? Pues vamos a tener una mesa laboral. Hemos venido sosteniendo una mesa laboral que también depende de los acuerdos, del acuerdo colectivo. Entonces, pues vamos a tener una mesa laboral en esta semana que comienza. Vamos a conversar un poco más detenidamente sobre el punto de las garantías sindicales, las no represalias, la garantía del derecho a la participación, a la movilización, a la protesta pacífica del magisterio y pues ahí vamos a estar comentando. De otra parte, pues tratamos otros asuntos muy puntuales, muy concretos, de temas sensibles que hemos venido defendiendo y abordando, como por ejemplo el tema de la ruralidad. Hemos comentado en situaciones, en ocasiones, emisiones anteriores que también ha sido limitado de varias maneras la participación de los maestros rurales, las convocatorias, la manera en que se ha venido desarrollando la mesa de educación rural. Y sobre eso, pues había acordado un punto muy específico que era la modificación de la resolución de metas de calidad, lo del incentivo por metas de calidad para los maestros rurales y todo este asunto. Entonces la Secretaría pues anunció que ya se expidió, pues está generada la resolución 1219 del 24 de abril de 2025. No nos la dieron a conocer en ese momento que porque estaba próximo para publicación en diario oficial y todo ese asunto. Estamos esperando, pues se supone que
Allí se abre la participación, se va a crear un comité de metas de calidad con la participación del magisterio, los directivos, y ahí dejamos una constancia muy específica, es que no, la Secretaría se opuso a que la ADI como organización hiciera parte de ese comité, aunque ellos dicen que dan participación en las reuniones de la mesa de ruralidad, pues definitivamente no nos satisface el punto. ¿Y qué otras cosas hablamos? De infraestructura. Nosotros denunciamos permanentemente, todo el tiempo hemos venido denunciando y más en esa mesa, pues la cantidad de situaciones ahora con las lluvias de inundaciones en los colegios, el asunto de los colegios nuevos o restituidos en donde los contratistas pues están, sí, disculpen lo coloquial de la expresión, sin ley ni Dios, porque nadie les exige que activen las garantías donde deben exigirlas. La Secretaría no se hace cargo de eso, pero ellos dicen que tienen sus 140 sedes priorizadas, que van a intervenir, que van a realizar una inversión de 43.000 millones. Hay que prestarle atención a eso. ¿Y quiénes le prestan atención? Las personas que padecen los problemas de infraestructura en los colegios, porque son muchas cosas, agrietamientos, inundaciones, suelos dañados, techos de asbesto que no han querido cambiar y necesitamos que nos hagan llegar reporten por escrito a la organización sindical para nosotros poder hacer llegar eso, al igual que el PAE. Nos dimos un tiempo para conversar, presentamos toda la cantidad de inconsistencias que hay con el PAE, lo de las frutas dañadas, los alimentos mohosos, con agentes contaminantes. Ellos se defienden diciendo que es una gran operación de alrededor de 830.000 raciones que entregan diariamente, incluyendo pues las modalidades de jornada única, donde requieren más de una ración, todo este asunto. Y lo que señalan es que las frutas maltratadas, pues que como entregan alrededor de 300.000 raciones de fruta diarias, entonces que se maltratan en el transporte y todo esto, pero que ellos hacen seguimiento. Nosotros decimos, bueno, pues muéstrenos entonces cuáles son las sanciones que le aplican a los contratistas, porque no puede ser que siga ocurriendo. Y ellos dicen que sí sancionan, pero no pasa nada, no se hace público. Entonces le dijimos a la Secretaría, bueno, denos a conocer qué más podemos hacer, cómo. Entonces también les pedimos que nos hagan llegar, síganos reportando los casos a la ADE, me refiero. Pásennos los casos para nosotros documentar y seguir con la exigencia. En todo caso, pues quedaron de revisar, de prestarle atención pues a cómo es que hacen los procesos de traslado de las frutas, por ejemplo, la calidad también, que fue un punto de los que exigimos. Ujú. Bueno, para sintetizar, hablamos de plantas de personal, hablamos del convenio SDIS, exigimos que el convenio SDIS se anunciara inmediatamente la continuidad. Ellos dicen que no, que sigue en revisión, que está por verse la continuidad y en qué condiciones a partir de junio de 2025. Nosotros nos manifestamos pues exigiendo que a esas maestras se les garantice una estabilidad y sobre todo cosas tan graves como en el caso de 20 maestras provisionales de convenios DIS que la Secretaría cambió por otro provisional y exigimos hasta el cansancio que se hagan responsables de ese mal procedimiento, pero definitivamente se niegan. Y hablamos también de cosas como los provisionales, la continuidad de provisionales cuando su vinculación a planta temporal pasa, o más bien la planta que era la vacante temporal pasa a ser vacante definitiva, pues que a las personas les den la continuidad, no se recurra a lo que hemos llamado el cambiazo, que es cambiar un provisional por otro provisional. Hablamos de los traslados, traslados por amenaza, que sean oportunos, que la gente los necesita, pero también que se haga pedagogía sobre el procedimiento, porque ellos denuncian que los maestros no diligencian las cosas para que se hagan la valoración del riesgo. Hablamos de que se siga citando de manera permanente y que sea comunicado debidamente el tema de los traslados por salud. Lo de las permutas, que les den celeridad. Bueno, trabajamos muchísimo en muchos asuntos, pero para concluir el punto, la Secretaría definitivamente no puede afirmar, como lo han venido diciendo por los medios, que ha cumplido de una manera exitosa, pues más del 50% de los acuerdos. Recuerden que son 94 acuerdos, entonces no los pueden dar por cumplidos. La mayoría de los estamos en cumplimiento, sí, pero son cumplimientos parciales en su mayoría. Entonces no pueden afirmar eso de ninguna manera. En todo caso, seguimos haciéndole ese seguimiento a los puntos. Cierro comentándolo el 1 de mayo, dándole las gracias al magisterio
va a ser presencia en ese 1 de mayo, ese multitudinario 1 de mayo del que aquí ya al que nos hemos referido, por defender las reformas del cambio y la reforma laboral, sobre todo porque como maestros y maestras nos corresponde vincularnos a esas discusiones para el bienestar, para la paz con justicia social que tanto hemos pedido y que en este momento histórico y político del país se vienen materializando las cosas. Los maestros nos vinculamos a la consulta, desde la ADE orientamos a decir sí a la consulta, sí a los 12 puntos de la consulta, porque nos toca, y sobre todo a seguir con esos cambios en educación tan importantes que voluntad hay en el gobierno nacional. En el gobierno distrital tenemos muchas discusiones, muchas restricciones, sobre todo por el tema presupuestal, la supuesta austeridad, pues que ya también hemos comprobado, hemos mostrado que la mayoría de los temas se está yendo es para la ejecución de fundaciones, ONGs, contratistas, amigos de la administración y de la secretaria, de sus sectores políticos allegados, cuando los maestros y maestras, con tanta formación que tenemos, con tantas propuestas académicas, soluciones que tenemos en las tesis de grado que hemos hecho en doctorados y maestrías, bueno, somos tenidos en cuenta. Entonces, seguimos en esa discusión. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días. Muy buen fin de semana para nuestra audiencia en Bogotá, Colombia y en el mundo. Sí, no, pues va a quitarte unos segunditos. Mira, Andrés, aquí pues nos están saludando y cabe resaltar la importancia que tiene la ADE para la continuidad de nosotros los docentes. Sería una pregunta de reflexión, o sea, para que nosotros mismos nos respondiéramos. ¿Qué pasaría con el magisterio si no hubiese la intervención con las secretarías de educación y con los gobiernos anteriores que de una u otra manera nos quieren invisibilizar? ¿Y qué pasaría si no hubiese una intervención de ustedes para proteger nuestros derechos como docentes del magisterio? Estamos en vía de extinción y toca reconocer es una muy buena pregunta. lo que ustedes hacen. Es una muy buena pregunta y una muy buena invitación a la reflexión. Definitivamente, si no existieran las organizaciones sindicales, pues no solamente tendríamos dificultades en materia laboral, en garantía de derechos laborales, en materia salarial y prestacional. Ahorita hay gente que está diciendo, no, pues qué ganancia la de las centrales obreras con este 1.8 adicional para los trabajadores estatales, entre esos el magisterio. Pues ese punto 1.8 no lo teníamos. Y no, es un paquete de 3.7, porque es 1.8 para 2025, 1.9 para 2026. Entonces la gente decía, la demora ahorita la expedición en el aumento salarial, ya lo sabemos, es 5.2 más 1.6 que lo ganó la FECO de la Federación, más 1.8 que ganó las centrales obreras. O sea, eso nos da, es 1.6 y es 1.8, nos da 3.4 adicionales que no los tendríamos si no existiera la intervención de las organizaciones. Es decir, la base para el incremento de los trabajadores oficiales estatales, entre esos el magisterio, es el IPC del año anterior. El año anterior fue de 5.2. Si no tuviéramos la intervención sindical, solamente tendríamos un 5.2. Muy por debajo comparado con el incremento del mínimo. Con lo que se logró ahora, nos acercamos con ese 8.6 en el que quedamos, pues nos acercamos al mínimo, estamos un poquito por debajo, pero nos acercamos. Pero no es solamente eso, es la política pública en educación, es el asunto de garantías laborales, las garantías con la jornada laboral, lo del 243. El 243 lo logra la FECO, que en Bogotá esté difícil para aplicarse, particularmente en jornada única. Claro, hemos tenido muchos debates sobre el asunto. La administración debe hacerse responsable, debe garantizar la aplicación del 243, no, perdón, del 277, del 0277 que modificó al 1850. Esa aplicación, eso no tiene lugar a interpretaciones. Se debe garantizar la jornada laboral de 6 horas continuas, incluido el descanso. El descanso pedagógico, esa parte de la jornada, son periodos de 55, eso no tiene lugar a interpretación. Pero la administración dice que no se puede, no, sí se puede, la jornada única se puede. ¿Qué se necesita? Horas extras, ¿sí? Eso, por ejemplo, el asunto de la ruralidad, la educación de jóvenes y adultos, el preescolar.
la educación inclusiva. Todo eso tiende a la acción, la determinación, por ejemplo, en Bogotá de la administración es retirarle los recursos a esas poblaciones y trasladar esos recursos a otras cuestiones de urbanismo y otras cosas. La supuesta austeridad, no hay déficit en educación, no hay déficit presupuestal. Lo que están haciendo es llevando la plata para otras cosas, negando derechos, retirándole la posibilidad a los... ahorita vienen cosas, siguen entrando contratistas. Dos cosas que me preguntaban esta semana con relación a la reunión que vamos a tener. Que, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de acompañamiento a la primera infancia? Pues resulta que es nos confirmó la misma secretaría que el famoso proyecto de acompañamiento a la primera infancia ahora es una intervención, un acompañamiento en aula. ¿Y quiénes lo van a ejecutar? Una fundación. Acompañamiento en aula como el programa Todos Aprender, como el PTA, pero para preescolar, según me comentaban desde ya mismo. ¿Y quién lo ejecuta? Una organización, una ONG que ¿cuál idoneidad tendrá para eso? ¿Cuáles avances? ¿Qué nos trae de nuevo? Van a ejecutar un presupuesto. Me preguntaban también exactamente, ponle cuidado, me preguntaban también por el asunto de la prórroga para los docentes de apoyo pedagógico a la inclusión. Entonces preguntamos en esa sesión de seguimiento a los acuerdos y nos dijeron, es que estamos mirando, todavía no sabemos. Vamos a tener una reunión con la mesa, con la Dirección de Inclusión de la Secretaría a mediados de este mes, y allí pues la idea es que nos aclaren con mucha precisión cuándo es que se le va a dar y en qué condiciones se le va a dar la prórroga a los docentes de apoyo pedagógico. Imagínate. Y lo que hemos dicho en formación docente. Se había superado eso de la entrega, la contratitis para fundaciones, para ONGs, para gente que que jura que va a cambiar la calidad de la educación, que va a dar mejores condiciones o una mejor formación a los maestros y maestras de la ciudad. Se ha superado eso, logrando que fueran universidades con idoneidad, con acreditación de alta calidad las que impartieran particularmente la formación posgradual, que dicho sea de paso también se vino al suelo. Ahora son cursos cortos y diplomados y ya no los imparte mayoritariamente las universidades. No quiero decir que salieron todas, pero se redujo drásticamente el número de universidades que brindan esos cursos y se aumentó el número de contratistas. Gente que viene a tratar de solucionar cosas supuestamente en aprendizajes básicos, que es la prioridad, y eso no es la prioridad, es algo que es... claro, ellos dicen que demuestran con evidencias, que sobre la base de la evidencia, pero la evidencia también muestra que se necesita ampliar el rango de otras cosas. Entonces, la acción sindical es muy importante mantener ese diálogo, mantener la interlocución. Gracias, Marta, por la pregunta, y definitivamente hay que acompañar a la organización sindical para poder mantener las mejores garantías sindicales, las mejores garantías laborales y una política pública en educación con dignidad para nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, Andrés, a ti muchas gracias por este papel tan importante, por estar con nosotros, y no son más dudas. Pues es un pulso muy fuerte que ustedes tienen con la Secretaría de Educación y están velando por nuestros derechos. Andrés, gracias por la información y esperamos tenerte en el otro programa para seguir conversando mucho más. Claro que sí, seguiremos dando la información. Que estés muy bien y buen día. Bueno, Andrés, que estés bien. Bueno, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días. Bueno, invitamos a Samir Ancísar Córdoba Medina, jefe del Departamento de Solidaridad de Canapro. Ancísar, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Liliana. Buenos días, Jairo. Un saludo fraterno a todos
los que nos acompañan hoy en este grandioso programa de encuentros pedagógicos y pues aprovecho la oportunidad para informarles sobre los diferentes auxilios que brinda la cooperativa a todos nuestros asociados. Recordarles que la cooperativa, desde el Comité de Solidaridad, a través del Fondo de Solidaridad, genera auxilios para todos los asociados y su núcleo familiar, teniendo en cuenta como núcleo familiar su primer grado de consanguinidad, padres e hijos, y primer grado de afinidad, su compañero o compañera permanente o cónyuge. Entonces tenemos los auxilios por calamidad, que están en 4 líneas. Tenemos auxilio por gastos médicos no cubiertos por la EPS. Este auxilio lo cubre para el núcleo familiar a partir del año de antigüedad del asociado con nuestra cooperativa, manteniéndose al día con todas sus obligaciones. Este auxilio es para el caso de algunos productos que no cubre la EPS, como son alquiler de camas hospitalarias, en el caso de los padres de los asociados que muchas veces ya en su etapa de vejez requieren el manejo de pañales, algunos medicamentos, en el caso de ortopedia, sillas de ruedas, muletas, bastones, bueno, caminadores, todo ese tipo de elementos que a veces no los cubre la EPS, al igual que por lo menos la compra de gafas. Sabemos que médicamente la primera vez dan tanto el marco como los lentes y a partir de ahí ya no les dan más, entonces ahí cubrimos con ese auxilio para nuestros asociados y familiares. También tenemos un auxilio por daños de la vivienda a causas naturales, en el caso de una inundación, una granizada, un vendaval, un incendio. La cooperativa también se solidariza con nuestros asociados para ayudar económicamente para poder reparar esos daños que se hayan ocasionado por estas dinámicas. Dentro de la de calamidad también tenemos el auxilio en el caso de que en el seno de la familia haya un niño o una niña con necesidades educativas. Este auxilio se plantea 1 por semestre de medio salario mínimo. Y finalmente, entre los de calamidad, tenemos el auxilio cuando el asociado es pensionado por invalidez, se le genera un auxilio de medio salario mínimo por única vez. Y algo muy importante desde la parte humana, también pensando en su salud mental, es que si el asociado en ese momento tiene alguna deuda con la cooperativa le genera 6 meses de gracia para pues no reportarlo a ninguna de las centrales de riesgo y que esté tranquilo. Y esas cuotas que va a pagar, si un ejemplo va en la cuota 13, esa cuota 13 la pagaría a los 6 meses siguientes y los intereses de ese tiempo se asumen a través del Fondo de Solidaridad. También tenemos nuestro auxilio por incapacidad médica, ¿sí? Todos los años lo vamos ajustando teniendo en cuenta el IPC y también el aumento del salario mínimo. Para este año ese auxilio quedó en 34.700 pesos por cada día. A partir del 4.º día de incapacidad médica se genera este auxilio hasta 30 días. Quiere decir que si un asociado tiene una incapacidad de 15 días, tendría un auxilio de 520.000 pesos. En caso de 15 días, si sobrepasa los 30 días, el mes, ese auxilio es equivalente a un salario mínimo. También recordemos que tenemos nuestro auxilio por nacimiento o adopción. Canapro también se regocija por la llegada de un nuevo miembro de la familia de nuestros asociados, brindándole un auxilio de un salario mínimo que está representado en el apadrinamiento de un árbol y la entrega de 1.363.000 pesos en efectivo para esa nueva llegada de ese ser. Bueno, el ser humano desde que nace la única dinámica cierta que tenemos es la muerte. Por eso Canapro ha generado el servicio exequial para el asociado a partir de 6 meses de estar afiliado a la cooperativa y para su núcleo familiar a partir del año. ¿Lo tenemos con quién? Con la funeraria Gaviria. Muy fácil, después de llevar un año el asociado con la cooperativa, si lamentablemente alguno de sus seres queridos fallecen, fácilmente vamos a llamar a la funeraria Gaviria al 601-756-0707 y allí damos la información del asociado, se verifican la base de datos que esté al día por todo concepto, inmediatamente se activa el servicio que es muy completo, es básico pero muy completo, va desde recoger el cuerpo
atención, arreglo y conservación del cuerpo, su cofre, 24 horas de sala, una buceta para 25 acompañantes, una ofrenda floral, atención en sala de cafetería y línea telefónica local, 10 carteles informativos, la carroza fúnebre, su respectiva cinta con el nombre de la persona fallecida, la ceremonia religiosa en las parroquias cercanas a la funeraria, y el destino final lo tenemos en 2 vías: cremación y entrega las cenizas en su respectiva urna, o en el caso de Bogotá, 4 años en los cementerios distritales en inhumación. Hablo que en Bogotá, ¿por qué? Porque nuestro proceso es a nivel nacional. No importa en qué parte del país fallezca el familiar o uno de nuestros asociados, Canapro hace presencia en todos los rincones del territorio nacional para brindar este servicio. Recordar que la única parte que no está dentro de este proceso es si toca desplazar el cuerpo de un municipio a otro, eso sí lo cubre la familia. Entonces, esos son servicios. Y pues algo claro es, no olviden, los radicamos a través de nuestra página www.canapro.co, y tenemos hasta 4 meses para radicar el auxilio a partir de la fecha del evento. Bueno, César, muy completa información. Desafortunadamente el tiempo no es tan largo como para que nos amplíes, pero te agradecemos por esta información tan importante. Que tengas un excelente día. A ustedes gracias por el espacio, un feliz día del maestro para los colegas docentes y un feliz día de la madre para todas las hermosas generadoras de vida. Dios las bendiga. No olviden, Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, César, gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, saludamos ahora a José Darío Duarte, dice meta presente, a Pedraza Eliana, a nuestra querida compañera Rochi Porras, a nuestro querido compañero líder también pedagogo Luis Alberto Cardoso Acosta, también pues aquí está haciendo unas reflexiones en cuanto a la reforma laboral y lo que está sucediendo en este momento con el magisterio. A Álvaro Benavides, a Carlos Arturo Rodríguez Villalobos, a Nancy Ramos desde la querida ciudad de Barranquilla, y también donde también está parte activa de Renovación Magisterial, a Luis Armando Sanabria, a Carlos Arturo Rodríguez Villalobos nuevamente, y a William Asprilla Sierra desde Caquetá. Seguimos con Encuentro con la Academia, presentación del libro Personajes sociales en la historia de Colombia, un recorrido por la identidad colectiva 1811, desde 1811 a 1950. Invitamos a Henry Bocanegra, docente de la SED y dirigente líder sindical. Listo, Martaliana, buenos días a la audiencia de... Uno es de Junín y el otro es de... Henry, muy buenos días. Buenos días, Jairo. Bien, aquí pues intrigados con este libro que usted va a presentar en la Feria del Libro, con ese título de Personajes sociales en la historia de Colombia, un recorrido por la identidad colectiva 1811 a 1950. Es decir, hay un gran tramo de la historia de, me imagino yo, muchos personajes de que a veces hablamos acá y que se quedan en el olvido y que nos han marcado pues a lo largo de esta devenir de Colombia y sus luchas. Háblenos algo de eso, Henry. ¿Qué es este aporte aquí de esos personajes de la historia? Ok, gracias, Jairo. Gracias, Marta Liliana. Sí, es un texto, síntesis, un trabajo en coautoría con el compañero Rodrigo Torrejano Vargas. ¿Y qué hacemos en este ejercicio académico? Es un estudio de un conjunto de personajes de la historia universal y de Colombia que han realizado su aporte a lo que algunos llaman el proceso civilizatorio, o algunos teóricos más contemporáneos llaman el proceso de modernización o de construcción de la nación, ¿no? Digamos, es un ejercicio intelectual, una aventura académica que nos lleva por las complejidades nacionales y que nos condujo a la indagación de las características. Creo que ese es el elemento clave ahí, las características fundamentales de identidad, del imaginario social de varios personajes claves de nuestra historia. Entre ellos, el graduado universitario, digamos, cómo era concebido, entendido, cómo era
la percepción que la sociedad tenía de él en el siglo XIX y en la primera década del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, el profesor de primaria y secundaria, el hombre de negocios, el hombre de armas, el soldado y el sindicalista, ¿no? Claro que este ejercicio lo hacemos desde unos referentes, ¿no? Digamos, hay un primer capítulo también donde se hace un somero estudio de la naturaleza social de personajes icónicos de la larga Edad Media que fueron, digamos, el referente teórico metodológico para el ejercicio que realizamos para los personajes de Colombia: el caballero, el juglar, el cortesano, el funcionario, el polígrafo y la bruja, ¿no? Cada uno de esos personajes históricos constituye un capítulo del libro y cada uno de ellos, digamos, se identifica y explica en el contexto concreto, en diálogo con los avatares de las generalidades de los grandes procesos históricos de la nación, ¿cierto? La independencia nacional, las reformas de medio siglo, el proceso de modernización del país en la primera y segunda mitad del siglo XX. Digamos, esos son, y obviamente intentamos destacar la personalidad colectiva de esas figuras, de esa figura social, con sus respectivos valores, cualidades, creencias, defectos, funciones, en un esquema social que nos permite contemplar su organización desde una perspectiva, digamos, complementaria a los enfoques estructuralistas o historizantes, ¿no? Digamos, es digamos, la preocupación, ¿no? Y no es un estudio de la actividad que hacen los dichos personajes, ¿no? Es un... Bueno, Henry, ahí tratando como de recogerle lo que está planteando ahí con los personajes, pues a uno se le vienen algunos personajes de la historia, ¿no? O sea, yo podría hablar ahí, por ejemplo, en México estaba la Malinche, con Cortés, estaba también personajes incas como Felipillo, que fue uno de los primeros traductores al español, y aquí en Colombia pues también tenemos nosotros, pues a ver si están en los personajes, sería muy interesante saberlo, la loca Margarita o Pomponio, o son de ese tipo de personajes que están narrando ahí la historia. Sí, no, más de unos personajes de carácter colectivo, ¿no? El maestro, ¿no? El hombre de negocios, ¿no? Claro, mirando los elementos, las características, el imaginario, su representación social, como el sindicalista, ¿no? Cómo construye en el marco del desarrollo del capitalismo de un país periférico la figura del sindicalista, cómo se entendían ellos en el sentido de una actividad de lucha, de compromiso, de sacrificio, ¿sí? Y cómo lo percibían otros sectores, los empresarios, los sectores de la élite gobernante, los ministros de trabajo, y cómo se ve configurando esa figura social del sindicalista. No hablamos ni particularizamos de un personaje específico, ¿no?, de la historia nacional, sino hablamos de un personaje social, un personaje colectivo, ¿no? Entonces, es un poquito en ese sentido el ejercicio académico que desarrollamos, Jairo. Muy interesante, Henry. Habrá que ir a la feria entonces a conseguir el libro. ¿En dónde van a estar, Henry? El libro está en el pabellón 8, piso 1, en el stand de la Universidad Republicana, que es la institución pues, que apoya este ejercicio académico. Es un trabajo, digamos, en coautoría con el compañero Rodrigo Torrejano Vargas, dos grupos de investigación que desarrollamos, el grupo de investigación que él lidera en esta universidad y el grupo de estudios interdisciplinarios y del mundo del trabajo de la Universidad Libre, en el cual yo igualmente participo, ¿no? Digamos, un ejercicio en ese sentido, Jairo. Bueno, Henry, nos dejan otros con toda una expectativa para leer el libro, porque es muy interesante ver desde otras expectativas, de otros ángulos, ver esta historia del sindicalismo, que de verdad que uno en la historia rara vez se habla de estos procesos históricos que tienen que ver con la reclamación de los derechos, ¿no? Entonces, hay un libro que igualmente ya tiene unos cuantos años, Sindicalismo, Democracia y Políticas Públicas, el caso del sector educativo colombiano, que tú lo conoces, que también es un trabajo de carácter histórico, jurídico, sobre el papel del sindicalismo en la construcción de las condiciones para la garantía del derecho a la educación y en la construcción de la arquitectura institucional del sector educativo colombiano, ¿no?
Es un trabajo que hacemos ya hace unos años y que también obviamente algunos colegas también ya lo que trabaja Ese es otro libro que de acuerdo hay que tener también en la biblioteca para tener muchos referentes. Es un libro muy importante, también lo recomendamos desde acá para que hagan también su adquisición y leerlo, porque sobre todo a los que estamos dentro de este movimiento sindical nos da muchos datos para tener en cuenta y para nosotros seguir en esta lucha. Henry, pues esperamos verlo por ahí en la feria, le agradecemos mucho su participación aquí en el programa. Sí, Jairo, gracias. De todos modos, el interés por los hombres y mujeres de carne y hueso, seres reales que se dedican durante toda su vida a algún oficio, vale la pena estudiarlo, alguna profesión, me parece importante porque son también constructores de la nación, ¿no? Y de la cultura. Entonces, en ese sentido, pues el ejercicio pues tuvo ese propósito también intelectual ¿no? Vale, Henry, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo en próximos programas. Martica, tiene usted la palabra, gracias. Bueno, Henry, muchas gracias y invitados a la Feria del Libro, invitados a leer el libro y bueno, nuevamente, por último, título del libro y que hagas la bienvenida a la Feria del Libro para que te escuchen. El libro Personajes Sociales en la Historia de Colombia, un recorrido por la identidad colectiva 1811-1950 en el pabellón 8, piso 1, en el stand de la Universidad Republicana. Bueno, Henry, muchas gracias. Allá nos veremos entonces en la Feria del Libro. Excelente día. Un excelente día. Bueno, Henry. Bueno, seguimos con la revista Experiencia y Saberes en el Preescolar en la Feria del Libro. Invitamos a Fabián Astudillo, docente del Colegio de la Universidad Nacional, integrante de nuestro colectivo Guaguataqui. Nuestra revista llega a la Filbo. Nos llena de alegría compartir con ustedes una noticia que nos emociona el corazón. Nuestra revista construida con amor, experiencias y saberes del preescolar ha sido invitada a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este espacio que celebra la palabra, las ideas y los encuentros será testigo del trabajo que con tanto compromiso hemos venido tejiendo desde las aulas, escuchando las voces de niñas, niños, maestras, maestros y familias. El miércoles 7 de mayo estaremos participando en el conversatorio Tejiendo Voces, Construyendo Infancias, de 3 p.m. a 4:30 p.m. en el pabellón 18, stand 1 de Corferias. Una invitación del colectivo Guaguataqui para seguir soñando con una educación más humana, creativa y transformadora. Los esperamos con el corazón abierto y la palabra viva. Hashtag Filbo 2025, hashtag Revista Saberes en el Preescolar, hashtag Educación que inspira, hashtag Infancia Protagonista, hashtag Guaguataqui. Bueno, Fabián, muchas gracias y nuevamente, Paulita, todos a la Feria del Libro a visitar a nuestro querido representante Fabián Astudillo y también a la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar en la Feria del Libro. Bueno, saludamos a Claudia Díaz, un abrazo muy fuerte de la Mesa de Encuentros Pedagógicos y a William Puentes. Claro que sí. Seguimos con encuentros con la comunidad educativa y el magisterio. El Sistema General de Participaciones, intervención en el Foro Nacional de Ley de Competencias para el nuevo SGP. Invitamos a Edgar Romero Macías, segundo vicepresidente de FECODE, y a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Bueno, aquí está, entonces vamos con Edgar Romero. Edgar Romero. Un saludo especial a todos los asistentes, un agradecimiento en nombre del Magisterio Colombiano, quienes hacen posible este foro, a Fernando por informarnos sobre este importante evento y queremos aquí con Miguel Ángel Pardo, yo soy Edgar Romero, vicepresidente de FECODE, contarles unas ideas del sentir del Magisterio Colombiano de la educación pública colombiana.
que tengamos esa mirada y esa participación de los maestros como actor y sujeto fundamental de esta discusión. Nosotros, conoce el país, que desde el 2001 nos movilizamos en esa época y en el 2007, y que hoy, 23 años después, nos da la razón de que 315 billones de pesos para el sector educativo dejaron de crecer. Se privaron a muchas generaciones de estudiantes, de padres de familia, de docentes y a los entes territoriales de recursos para la calidad de la educación. Luego, entonces, FECODE ha planteado en los pliegos de peticiones del 2017, 2019, 2021, 2023 y lo volvemos a hacer en el 2025. Hoy en la tarde iniciamos esa discusión donde uno de los puntos centrales es la ley de competencias. Queremos decir entonces que en ese sentido hay una caracterización que nos interesa: el cierre de brechas, el tema sectorial, el tema de los recursos en la fórmula de crecimiento de los recursos que se van a usar para educación. Nos preocupa el plazo. Si no se discute esa ley de competencia en el segundo semestre, vamos a tener serias dificultades de la implementación del acto legislativo. Luego, los plazos que dice Daniel, los acogemos, creemos y llamamos al país, a la dirigencia de este país, tanto del gobierno nacional, a los poderes del Estado, a la sociedad civil, que hagamos el esfuerzo de que este 20 de julio inicie el proceso de la ley de competencias. ¿Qué caracterización tenemos? La Constitución fue clara. En esa discusión del acto legislativo quedaron unos aspectos centrales que yo creo que tenemos muchos ideales, muchos quereres, pero aquí han señalado que esto no es el único proceso de descentralización. Hay otros procesos, pero en materia de recursos y competencias, creemos que en la Constitución quedaron unos aspectos de los cuales nos debemos ubicar y no nos podemos apartar, por más que queramos en una ley abarcarlo todo. Uno es el tema de la garantía de derechos de la educación. Creo que la Constitución quedó claro y eso es una de las diferencias sustanciales con relación a los otros actos legislativos. En segundo lugar, nos interesa que aquí está cogiendo consistencia tanto en el gobierno nacional como en las regiones el tema sectorial de educación, de salud y agua potable. El presidente de la República en la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva y en otras regiones del país ha dicho de la necesidad de dar cumplimiento a esa prioridad de la Constitución del Acto Legislativo 03 para que se tenga en cuenta en la Ley de Competencias. Y en segundo lugar, pues decir que también compartimos lo que han expuesto aquí, el cierre de brechas de infraestructura, acceso, universalidad de la educación, el tema que tiene que ver con las relaciones técnicas, la jornada única, los recursos para el sector rural, para la conectividad. Esas son las desigualdades que no lo decimos nosotros, este gobierno está reconociendo con datos y cifras, cosa que nos parece importante. Las regiones también han aportado datos y cifras que apuntan a esa necesidad y que eso es lo que hay que hacer. En ese sentido, nosotros creemos importante el cierre de brechas sectoriales, el cierre de brechas territoriales, institucionales, y estamos dispuestos, señores gobernadores, señores alcaldes, a discutir con ustedes el sentir de la Federación frente a eso. Y llamamos al Gobierno Nacional a articularse. Nos parece importante la presencia hoy de Hacienda y de Planeación. Creo que es importante, pero tendrá que haber un evento donde vengan los ministros, porque creemos que ese proceso no lo tuvo el acto legislativo. Hoy vemos una mirada distinta. Para los maestros colombianos es una garantía de que hoy Hacienda y Planeación den la cara en este foro y estén dispuestos a discutir estos temas que les corresponde, pero fundamentalmente queremos hacer ese llamado de articulación inmediato del gobierno nacional con los gobiernos locales y como maestros estamos dispuestos a discutir cuál es la mirada de la Federación Colombiana de Educadores para que quede claro en la sociedad colombiana, en la élite política, que los maestros no hacemos paro solamente por reivindicaciones gremiales, sino que hoy estamos hablando de una necesidad del país. Esa es unas ideas que aporto aquí y seguimos en esa consecución. FECODE tiene como bandera el tema de la ley de competencias para contribuir al desarrollo de la educación de este país. Bueno, gracias a Edgar por la presentación en el Senado. Bueno, entonces, mientras tanto, pues vamos a invitar
a Cristian Ruiz del CONSEC. Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bien. Lamento la conexión. Primeramente saludar el espacio que realiza Renovación Magisterial, saludar a los compañeros del magisterio, felicitarles por el trabajo tan arduo que vienen desarrollando en todos los niveles en los que se encuentran. Quería tomar el espacio un poco a nombre del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia para compartirles una invitación a los profes. Nosotros estamos realizando actualmente una escuela de consejos locales y municipales de juventud que está próxima a iniciar en los siguientes días, para compartirles la invitación que puedan, mediante sus vínculos, mediante sus alianzas, contactos y relación directa con los jóvenes estudiantes, que se puedan animar, se puedan sumar a esta convocatoria, puedan recibir una formación adecuada respecto a qué son los consejos de juventud, cómo esto aporta a la democracia y cómo desde allí podemos transformar los pilares o las necesidades básicas que necesita la ciudadanía, y en especial pues las juventudes, como es el tema de la educación. Entonces quería insistir en eso, poder compartirles la invitación. Yo creo que a través de Jairo o del compañero Miguel Pardo, pues les estaremos compartiendo la invitación para que pues ustedes puedan sumarse, nos ayuden en esta apuesta política y organizativa en estos escenarios de democracia. Y nada, agradecerles, felicitar aquí a los compañeros, al profe Henry por el lanzamiento de su nuevo libro, y enviarles un saludo muy especial a su merced Marta Lillán, al profe Miguel Pardo y a los demás compañeros que están aquí presentes. Bueno, aquí, Cristian, muchas gracias. Pero bueno, estos consejos, una preguntita. Estos consejos locales de juventud, por ejemplo, un joven, me imagino que tienen un rango de edad, ¿cierto? La edad está entre 18 años o se puede estar allá un adolescente. ¿Quiénes, o sea, desde qué edad pueden participar? Vale, para este espacio, digamos que tiene esa connotación muy importante y es el único escenario donde se puede votar sin tener la mayoría de edad legal. Es decir, los candidatos pueden ser desde los 14 años de edad hasta los 28, que según el Estatuto de Juventud se consideran jóvenes. De igual manera, las personas que pueden votar se encuentran dentro de esos mismos rangos de edad, de 14 años a 28 años de edad cumplidos. Sí. Pueden ser candidatos y votantes. Ah, qué bueno, Cristian. De todas maneras, pues me imagino que empezaremos a hacer pedagogía, ¿cierto? Porque es muy importante. O sea, los jóvenes son la voz pienso que son una de las voces más importantes del pueblo, porque es nuestro presente y son nuestro futuro. Sí, la otra pregunta, estaba pensando, porque pues en los colegios se evidencia que hay jóvenes, o la mayoría de los jóvenes ya están construyendo un pensamiento crítico social. Si ellos quisieran, por ejemplo, pertenecer a este Consejo Local de Juventud en este momento, ¿se pueden acercar a dónde? ¿Se pueden acercar a las juntas de acción comunal? ¿A dónde se pueden acercar? Pues digamos que hay un proceso organizativo, qué pena, me excuso, es que estamos realizando un proceso de proyectos y el colegio está aquí ocupado. Ellos se pueden acercar, pues yo creo que las diferentes organizaciones sociales y barriales que hay, es decir, para estas instancias hay 3 formas de participar o 3 formas de realizar la inscripción de los candidatos: por listas independientes mediante la recolección de firmas. Hay unos espacios para partidos y organizaciones políticas legalmente constituidas, y para organizaciones sociales o sin ánimo de lucro, pero que tengan una constitución legal. En este caso, pues nosotros como CONSEC, pues contamos con ese certificado y esa inscripción ante Cámara de Comercio, lo que nos permite inscribirnos como organizaciones sociales y sin ánimo de lucro. Nosotros, lo que te comentaba, vamos a realizar y adelantar la escuela. Nosotros pues allí brindaremos la información pertinente respecto pues a cómo es el proceso, qué habilidades y qué se requiere tener para estar allí en el escenario,
pero también pueden acercarse a las diferentes alcaldías, allí pues obtendrán información porque pues esta es una directriz a nivel nacional y pues las alcaldías, gobernaciones y demás entidades estatales pues tienen conocimiento del proceso, pero pues nosotros la invitación es a que nos acompañen a nosotros, la fecha y el lugar lo estamos confirmando como te decía con el profe Miguel Pardo. Bueno, Cristian, tiempo muy cortico, muchas gracias. No, a ustedes muy amables por prestarnos y abrir el escenario pues también para compartir esta información que también pues es noticiosa y es de necesidad para la comunidad educativa y para el magisterio en general. Bueno, Cristian, gracias, feliz día. Y bueno, todos a inscribirnos, todos los jóvenes. Yo me salgo de ahí porque ya no soy joven. Hasta luego, Cristian, que estés bien. Hasta luego, gracias, que estén muy bien. Bueno, seguimos con el encuentro con la comunidad educativa y el magisterio, Sistema General de Participaciones, intervención en el Foro Nacional Ley de Competencias para el nuevo SGP. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Bueno, agradeciendo el espacio, un saludo a todos y todas, y como dijo el gobernador Verano, omitimos los saludos. En primer lugar, nosotros insistiremos en unas premisas. La primera, obviamente, que nosotros señalamos que la construcción de nación pasa por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. El acto legislativo 03 fue fruto de un acuerdo nacional, y yo creo que esto hay que reiterarlo. Y no solamente restableció recursos, claro, al restablecer recursos garantiza materialización de derechos, pero también tuvo un impacto en las limitaciones que le había impuesto la Constitución en el artículo 67, al cual señalaba que solamente el Estado tenía obligación del 0 al 9º grado. Este acto legislativo habla de los 3 grados de preescolar, de escolaridad en los 3 grados de preescolar, que es muy importante, y de la educación media como una obligatoriedad. Es decir, ahí entra a clarificar y avanzar en el criterio de derecho e incorpora en el tema de las transferencias del derecho sobre el criterio que había, o por lo menos al pie del criterio que había solo de servicios y de competencias. Y el derecho implica que el Estado debe garantizarlo y financiarlo. Se requiere un nuevo acuerdo, y ese nuevo acuerdo para la ley orgánica es el que aspiramos se pueda concretar para que haya las menores dificultades en el trámite legislativo. Pero ese acuerdo, sabemos todos y todas, pasa por resolver una relación entre el Estado Nacional y el Estado regional. Para nosotros eso quedó línea gruesa, claro, en el acto legislativo, esa relación. Nosotros siempre hemos insistido en que no puede haber democracia en las regiones si no hay recursos. Pero también queremos hoy insistir que los recursos que gire la nación sean para garantizar los derechos en los territorios. Y vamos a insistir entonces en esas destinaciones específicas para salud, agua potable, saneamiento básico, educación y los otros sectores que se han planteado para cerrar las brechas, y sobre la base de garantizar los porcentajes que tendremos que, por supuesto, discutir, y tenemos propuesta sobre el particular. El otro aspecto, por supuesto, ya lo ha explicado aquí el representante del Ministerio, Ilich, pues está sobre el tema de las brechas, el cierre de las brechas, pero nosotros decimos, esta relación que estamos planteando entre Estado regional y Estado-Nación, pues tiene el propósito de cerrar las brechas, pero de garantizar el otro aspecto clave que hay en el acto legislativo, que es el proceso progresivo de universalización de los derechos. De allí que tengo que garantizar los porcentajes. Nosotros partimos de un estudio, también de un acuerdo nacional en la Comisión de Alto Nivel del SGP, que duró 36 sesiones, y sobre el particular tenemos las precisiones, las claridades, las cifras de cómo deben cerrar esas 6 brechas, más la de conectividad en el caso educativo, que por razones de tiempo no las vamos a mencionar. Y finalmente llamar un asunto que se lo escuché a una de las intervenciones. Nosotros no podemos llevarnos al grado, a la suma cero, es decir, que nos logremos más recursos, pero nos lleven a más responsabilidades.
Y en el caso de educación, creemos que los recursos que nosotros vamos a invertir es para ampliar a 3 grados de preescolar. Educación inclusiva que fue suprimida por este proceso. Educación media, técnica, diversificada, tecnológica, han sido completamente suprimidas en ese lapso. Por lo tanto, hablar de que nosotros alcanzaremos a financiar la educación superior con estos recursos no nos parece. Creemos que debe haber una coherencia en la reforma de la Ley 30 y llevar adelante simultáneamente el proceso de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y que los recursos en materia educativa, por supuesto, queden en este campo que acabamos de señalar, porque si no, entonces caeríamos en el campo educativo en suma cero. Y una última alusión sobre los temas de la comprensión de los estados. No estamos de acuerdo con algunas regiones o alcaldías que plantean que hay que suprimir el carácter redistributivo del Estado. Como se entrega más, que así debe ser, y reciben menos, entonces entran en el proceso de suprimir los recursos propios que hoy le han destinado a la educación, y eso implicaría, como en el caso de Bogotá, que es el que conozco, precisamente pues que se golpeara que tienen algunas ciudades. Muchas gracias y esperamos entonces que podamos hacer el acuerdo nacional. No lograr un acuerdo en ley orgánica es darle la razón a los que han dicho que los recursos del Estado no son para inversión social, sino solamente para algunos conceptos, especialmente Fuerzas Armadas, justicia y pago de deuda. Gracias. Bueno, Paulita, importante intervención de nuestros queridos representantes ejecutivos de FECODE ante el Congreso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. ¿Quién les habló? Marta Liliana Puentes se despide. Un abrazo muy fuerte, Paula. Vamos a dar la invitación primero, antes de despedirnos, dejarlos con la invitación a la Feria del Libro, para que miremos la invitación que se le hizo a la revista Experiencia Isabeles en el preescolar. Sí, Jairito. Bueno, invitación a todos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.